Escucha tu programa La Palabra que da vida con el hermano José Ayala. Espéralo todos los días en YouTube y en su página de Facebook como José Ayala. Y recuerda, la palabra que da vida. Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, que la paz y la misericordia y la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Todos sean bienvenidos nuevamente a darle gracias al Señor por este inmenso amor que nos ha permitido de verlo, contemplarlo por medio de un nuevo amanecer, por medio de un nuevo día. Hoy la iglesia nos recuerda a San Juan apóstol y evangelista. Este apóstol que fue testigo de la resurrección, dando a conocer lo que había visto y oído a los demás de esa resurrección del Señor. Que hoy, al escuchar este evangelio, cada uno de nosotros podamos ser capaces de tomar la iniciativa de correr rápido en ser portadores de la resurrección de Jesús. El evangelio de este día está tomado de San Juan en el capítulo 20, versículo 2 al 8. San Juan, capítulo 20, versículo 2 al 8. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras, según las cuales Jesús debía de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En este momento vamos a pedirle al Señor que con su inmenso amor nos dé la luz, nos dé el entendimiento, nos dé el discernimiento para meditar esta palabra, no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios, que es en verdad. Para eso vamos a decir todos juntos esta oración que nos enseña nuestra Santa Madre Iglesia, diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda, apresúrate a socorrerlo. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a este segmento,
a este momento de la reflexión de la palabra que da vida. Y hoy es un motivo de decirle al Señor, ayúdame a entender las escrituras, ayúdame a creer en las escrituras, porque muchas veces después de 2000 años hay gente que todavía vive sin creer en que Jesús está vivo, o si creen no lo dan a conocer porque como que si no Jesús hubiera resucitado. Y hoy el apóstol San Juan, la iglesia nos recuerda a este apóstol en su fiesta. Ayer celebramos la fiesta del primer mártir de San Esteban. Ahora la iglesia nos recuerda a San Juan, apóstol y evangelista, y es una fiesta en la cual nos unimos a la iglesia a poder pedirle al Señor que nos ayude también a nosotros a poder ser testigos de la resurrección, porque todo bautizado y bautizada tiene que ser capaz de haberse encontrado con Jesús resucitado, pero darlo a conocer a los demás. Y los apóstoles nos dan esa enseñanza. Juan fue el apóstol amado, en aquel Jesús confió a la Virgen María, quien en este mismo evangelio de San Juan, capítulo 19, 25, le va a decir Jesús en la cruz, ahí tienes a tu madre, y le dice a la Virgen, ahí tienes a tu hijo. Este apóstol es el más joven, y dice el texto, si notamos y leemos el texto detenidamente, veamos lo que Juan es capaz de entender en los procesos que va a llevar a ese sepulcro. Veamos, dice, el primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaba Simón y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este era Juan. Juan, en la teología, acá lo podemos entender, la teología de la iglesia, Juan no se expresa con su propio nombre, sino al discípulo a quien amaba, porque la teología nos enseña que todo aquel que es cercano a Jesús es el discípulo a quien es capaz de ser amado y amar a Jesús, dejarse amar y amar a Jesús, a quien amaba. Dice, María Magdalena corre, va al sepulcro y no encuentra a nadie. Pero María corre a dar la noticia donde estaba Simón y el discípulo más amado. ¿Qué le va a decir María Magdalena? Dice, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Es que muchas veces, querido hermano, nosotros buscamos a Jesús entre los muertos y muchas veces vemos que las circunstancias, las dificultades de nuestro diario vivir nos hacen creer como que si Dios no existiera, si Jesús no existiera, si la vida nomás solo es de hablar de muerte, solo es de hablar de tristeza. No, hermano, si el que ha resucitado con Cristo, dice San Pablo, criatura nueva es. Todas las cosas de dolor, de sufrimiento, de angustia, pasan al pasado y vienen las cosas nuevas, porque esto es lo que trae la resurrección de Jesús. Y ya se lo puedo decir al final. Dice, salieron Pedro y el otro discípulo, camino del sepulcro, los dos iban corriendo. Pongan atención, los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Juan está más joven, Pedro está más mayor. Pedro se cansa más rápido. Juan es el que va a la cabeza corriendo, porque sus capacidades corporales le ayudan por su juventud. Este es un gran mensaje, un mensaje para los jóvenes también, que hoy en día van a paso lento. Jóvenes, si tú te quieres o te has encontrado con Cristo, tienes que ser capaz de correr a encontrarte con ese resucitado,
porque tiene las capacidades tanto físicas, mentales, pero también las capacidades espirituales para entender los procesos de la resurrección y ser testigo de esa resurrección. Juan dice que corrió más rápido, más que Pedro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. Nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿por qué no entró? Juan, siendo el discípulo que había corrido más, que se había esforzado más, que había llegado primero al lugar, a la meta, pero dice que se inclinó, vio, se inclinó, pero no entró. Es que Juan sabe que tiene que respetar la jerarquía. Juan nos enseña hoy a ver de una manera respetuosa para aquellos que dicen, no, es que allí yo voy a hacer lo que yo quiero en la iglesia. No, la jerarquía de la iglesia nos enseña a ver a nuestros pastores, a obedecer a nuestros pastores, a tenerle un respeto a nuestros pastores. Y Pedro había nombrado a aquel que le había dicho Jesús, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Sobre esta piedra, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Juan había entendido eso, respetar, a pesar que él había llegado primero, sabía que quien tenía que entrar, sabía que por la obediencia, por el respeto, por el grado de Pedro, tenía que entrar Pedro primero. Miren qué bonito esto que aprendemos del apóstol San Juan, la obediencia, el respeto a la jerarquía de la iglesia, porque hay muchos hoy en día que no obedecen a sus sacerdotes, que no obedecen a sus coordinadores, porque piensan, no, es que este es otro igual que yo. No, hermanito, en tu grupo de oración, en tu comunidad, en tu parroquia, hay pastores y hay que pensar lo que Juan hizo. Le cedió el lugar porque Pedro era el que estaba como la cabeza de los apóstoles. Y al final de este texto Jesús le va a decir, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Al final de estos capítulos de San Juan, en el 21, ustedes lo pueden leer. Y dice el texto, en eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro, contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblados en el sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Oigan bien lo que también nos enseña San Juan. Ustedes que a veces, querido hermano, estamos en duda, más ahorita en la iglesia, que se oyen, en la iglesia está pasando dificultades. Pongamos atención a nuestros pastores, no a lo que dice CNN, no a lo que dicen las noticias, no a lo que dicen algunos youtuberos ahí hablando pestes de la iglesia. Pongamos atención en qué debemos de creer nosotros, lo que Juan nos enseña. Dice, llegando primero al sepulcro, él y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las escrituras según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Dice, entonces entró también el otro discípulo, el que le había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Perdón, hermano. Vio y creyó. El que es capaz de entender las escrituras, ve y cree. Perdón, hermano, estamos un poco malos de nuestra garganta. El discípulo amado fue capaz de, al ver, antes no habían todavía tenido claro sobre la resurrección en la cual Jesús se las había explicado. Esto nos ayuda. Dice que vio y creyó porque hasta entonces no habían entendido las escrituras.
Este evangelio que hoy nos recuerda a San Juan, apóstol, evangelista, nos puede ayudar a nosotros a entender las escrituras que muchas veces nos cuesta comprender un texto bíblico. Tal vez en los momentos más difíciles pidámosle al Señor que nos ayude y la intercesión de San Juan apóstol a ver y a creer en las escrituras, a creer en las escrituras, a entender las escrituras, porque una persona que no entienda las escrituras, que no dé un tiempo a meditarlas, a contemplarlas, es presa fácil de toda duda, de toda mentira, de toda falsedad, es presa fácil de todo engaño, por no entender ni siquiera abrir las escrituras. Es triste ver a un cristiano que tiene 5, 4, 6 Biblias y no lee un capítulo de la Biblia siquiera diario, un versículo de la Biblia. Entonces, cuando viene alguien a engañarlo, a decirle cosas como lo que está pasando, las situaciones que están pasando hoy, nuestra Santa Madre Iglesia, cualquiera los engaña. Yo muchas veces han llegado personas y me dicen, ya escuchó lo que dijo el Papa. ¿Y qué dijo el Papa? Esto y esto. Pero ¿a dónde? ¿Escuchó usted el Papa? No, lo dijo tal noticiero, tal noticia en la televisión, tal noticia en el YouTube. No, hermano, váyase a las escrituras. Váyase a entender todo lo que tiene que pasar con la iglesia. Jesús lo dijo bien claro, que va a quedar en un hilito. La iglesia será zarandeada. Toda la historia, estudia en la iglesia en la historia de la iglesia, estudia en lo que ha tenido que pasar la iglesia, pero sigue todavía en pie. Muchos dicen, es el final de la iglesia. Es mentira. No lo crean, porque esta iglesia tiene que levantarla Jesús cuando Él venga en su retorno glorioso. Por eso es importante que ahora, a la luz de la palabra, a la luz del evangelio que nos presenta la iglesia, podamos decirle, Señor, yo no entiendo las escrituras. Muchas veces no puedo comprender lo que dicen las escrituras, pero ayúdame, como San Juan, que al ver la resurrección, a encontrarse con Jesús resucitado, pudo entender las escrituras. ¿Qué podemos nosotros hoy en este día sacar conclusiones de este evangelio? Dice, ellos corrieron al sepulcro, corre, pero con una idea de quererte encontrar con un Jesús vivo, no con un Jesús que el mundo te lo presenta, no como un Jesús fracasado como el mundo te lo presenta, no como un Jesús derrotado como el mundo te lo representa, sino con ese Jesús victorioso que hoy lo tenemos nosotros sacramentalmente en la Santísima Comunión, en la Sagrada Comunión. Podemos encontrarnos en el Santísimo. Cuando tú vas a inclinarte frente al Santísimo, encuéntrate con ese Jesús resucitado. Háblale, dile lo que te está pasando. Pero corre a Jesús. No corras donde el brujo, no corras donde el hechicero, no corras donde aquel amigo que te está llevando a otros lugares que son lugares de muerte. Corre al encontrarte con Jesús. Ellos corrieron. Ellos querían contactar si era verdad lo que la mujer les había anunciado. Ve, tal vez alguien te ha dado la noticia o en este momento tú estás escuchando esta palabra. Pero si tú todavía tienes duda, ve un día a la Eucaristía, ve un día a la confesión, ve un día al sagrario donde está expuesto Jesús, a la capilla, y encuéntrate con Él en la contemplación, en la inclinación. Contempla a Jesús y te darás cuenta las cosas que te pasarán frente a Jesús resucitado. Ellos, los discípulos, dice, no entendían las escrituras. No entendían. Es que una persona que vive entre la muerte, vive entre la incertidumbre, vive entre la negatividad, vive, querido hermano, entre las cosas que el mismo mundo lo aterra, lo abruma, no entiende las escrituras. Para eso, para entender las escrituras, tienes que dejarte poseer por la misma palabra que tú escuchas. Hoy, querido hermano, en 3 pasos fundamentales de este evangelio, pidámosle al Señor poder resucitar con Él
resucitar con él, así como los discípulos resucitaron. ¿Para qué? Si ustedes se van a la primera lectura de ahora, en la primera lectura del apóstol San Juan, en el capítulo 1, versículo 1, primera lectura de la primera carta de San Juan, en el capítulo 1, versículo 1 al 4, dice, ¿por qué ellos creyeron en las escrituras? ¿Y cuál es el motivo de este evangelio que tú le escuches? Dice, queridos hermanos, les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos. Ellos son testigos que han oído y han visto. Ellos son testigos. Noten la palabra, testigo. Lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con nuestras propias manos, nos referimos a aquel que es la palabra de la vida. Esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Les anunciamos esta vida que es eterna y estaba con el Padre y se nos ha manifestado a nosotros. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros y juntos estemos unidos con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Les escribimos esto para que se alegren y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Qué hermoso, hermano, lo que es encontrarse con el resucitado. Es un compromiso. Cuando alguien ha tenido ese encuentro con el resucitado, es capaz de ser testigo. Es capaz, querido hermano, de contemplarlo y darlo a demostrar lo contemplado. Tú lo puedes tocar, sí, hoy de otra forma que Jesús se presenta. Tú lo puedes tocar a ese Jesús resucitado por ese niño que está sufriendo hambre, por esa mujer que sufre desprecio en sus trabajos, porque es una mujer soltera, es una mujer viuda, por ese hombre que no encuentra muchas veces el consuelo, la paz, la gracia. Ahí lo puedes encontrar y ser testigo de esa resurrección. Ahí encuentras a Jesús resucitado. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso lo transmitimos. También usted puede ser capaz de transmitir la palabra escuchada. Esa palabra, dice Juan, que se nos fue dada, es la palabra que da vida. Usted con la palabra, por eso yo le digo al Señor que me conserve, aunque sea enfermo, pero con la fuerza de seguir predicando la palabra, porque no me puedo quedar callado de a dónde el Señor a mí me ha sacado. Y si tú has resucitado con Cristo, vas a dar a conocer esa nueva creación que hay en ti, esa nueva vida, esa palabra que fue fecundada en tu corazón, hoy la das a conocer. El apóstol en la primera carta de San Juan, lean, primera carta de San Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, 4 versículos para que vean lo hermosísimo que los discípulos entendieron, que el apóstol Juan entendieron por qué se habían encontrado con un Cristo vivo y para qué, para ser testigos, para que todos anunciemos la resurrección de Jesús, para que todos también nos unamos. La resurrección de Jesús es capaz de unir a ese matrimonio. La resurrección de Jesús es capaz de unir esa familia que está desunida. La resurrección de Jesús es capaz de unir a esa comunidad que vive en conflicto, que vive en pleito, que vive en chisme. La resurrección de Jesús, acudamos a encontrarnos con el Jesús resucitado y van a ver cómo van a haber comunidades, parroquias, la iglesia en sí unida, porque eso es lo que hace. Les anunciamos esta alegría, este gozo para que todos estemos unidos. Y muchos de los que viven en incertidumbre, muchos de los que viven en las tristezas puedan alegrarse, pero con una alegría completa, dice el apóstol San Pablo, que sea completa, no a media. Número 2, dice el texto, ellos corrieron, llegaron al sepulcro, se inclinaron para entender el misterio de la resurrección. Doble rodillas, hermano. Es que muchos viven con un Jesús muerto, con un Jesús en el desánimo, con un Jesús que piensa que todo es tristeza.
con un Jesús que todos piensan que todo es dolor. No, hermano. Jesús nos trae en la resurrección la alegría. Pero ¿cómo la vamos a obtener? Inclinándolos, contemplándolo, que Él no quedó en la cruz. Él, después de la cruz, llegó al sepulcro, pero desde el sepulcro fue capaz de volver alegría al mundo entero. Lo que pasa que al mundo prefiere alegrarse con otra alegría que no sea la de Jesús. Hoy, querido hermano, inclinémonos en el momento que estemos frente al Santísimo, en el momento que podemos estar en oración, en el rosario, inclinémonos para decirle al Señor, Señor, hazme fecundo con tu resurrección para que otros puedan también contemplar la vida que tú nos das. Y por último, todos estamos llamados, querido hermano, a ser testigos de esa resurrección. Si usted es un bautizado, si usted es una persona bautizada, tómelo en cuenta estas palabras. Usted está llamado a ser testigo. ¿Y cómo? Hay muchos que dicen, es que yo no puedo predicar. Es que no se trata de que usted sí puede o no puede predicar. En su trabajo, cuando usted vaya a su lunch, diga antes de comer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendice estos alimentos. Bendice también los de mis hermanos que van a comer, mis compañeros de trabajo. Amén y amén. Con eso usted hizo la gran predicación. El testimonio es transmitir a Jesús que llevamos adentro, resucitado, no a Jesús muerto. Que el Señor, pues, y la intercesión de San Juan Apóstol, evangelista, nos ayude a nosotros con su intercesión a ser verdaderos testigos de la resurrección de Cristo. Amén y amén. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado.